Iniciamos nuestro espacio el día de hoy con el doctor Carlos Andrés Manuranda, quien es el jefe de medicina perioperatoria del Hospital Universitario de Caldas, con su experiencia de incorporación de la inteligencia artificial en la calidad de la anestesia. Doctor Carlos, buenas noches y bienvenido. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias al foro por la invitación, a la OES por la organización y a la Fundación Santa Fe y los demás patrocinadores por este excelente evento. Yo vengo a hablarles hoy acerca de la incorporación de la inteligencia artificial en la calidad de la anestesia, una experiencia exitosa que hemos tenido y que se desarrolla acá en nuestro país. Muchas gracias por la presentación. Yo me desempeño como anestesiólogo, soy epidemiólogo y soy jefe de medicina perioperatoria, egresado de la Universidad de Antioquia y trabajo en el Hospital Universitario de Caldas CES en la ciudad de Manizales. Tradicionalmente hay tres maneras de administrar anestesia. Usamos anestesia local para adormecer pequeñas partes del cuerpo de manera tópica o en aerosol o en infiltraciones de pequeñas áreas de manos, dedos, antebrazo. Algunas veces usamos anestesia regional en la que hacemos bloqueos estratégicos en el neuroeje o en sitios específicos de algunos nervios para anestesiar unas áreas específicas del cuerpo. Y algunas veces utilizamos la anestesia general en la que damos unos medicamentos para que la persona, el paciente, esté completamente inconsciente durante el procedimiento quirúrgico. Hay varias maneras de administrar esa anestesia general. Una de ellas es la anestesia total intravenosa, otra es la anestesia halogenada o balanceada, que es la que tradicionalmente se daba a través de los años. Esa es una publicación de la Revista Colombiana de Anestesiología en la que se le preguntaba a los anestesiólogos su frecuencia en el uso de anestesia basada en medicamentos intravenosos o TIVA, que no es tan frecuente en nuestro medio. Vemos que menos del 60% casi nunca la usan. Y las barreras o las limitaciones es porque no tienen cómo monitorizar la profundidad anestésica. En algunos lugares no hay disponibilidad de bombas de infusión, pero también hay muchos que tienen falta de experiencia o falta de entrenamiento en esta técnica anestésica. Veamos este video que nos explica acerca de las características y ventajas de la anestesia total intravenosa y cómo hemos nosotros desarrollado, cómo hemos aplicado esta inteligencia artificial y este desarrollo de este software para administrar anestesia total intravenosa. Actualmente, la dosis de suministro de anestesia general se aplica por igual a cada paciente. La dosis usando anestesia inhalada se hace mediante el ajuste del vaporizador, de acuerdo a la experiencia del anestesiólogo, mientras que con la intravenosa, adicionalmente se hacen cálculos matemáticos. El suministro de anestesia intravenosa se basa en modelos estadísticos de poblaciones específicas. Estos modelos farmacocinéticos deben ser aplicados en pacientes con características similares a los sujetos en los cuales fueron desarrollados, es decir, generalmente sujetos jóvenes, saludables y no obesos. Pero la mayoría de pacientes no hacen parte de esta población. El riesgo de las sobredosificaciones, hipotensión arterial, náusea y vómito, mayor dolor y tendencia a la depresión respiratoria postoperatoria y el riesgo de la subdosificación, despertar y dolor intraoperatorio. Aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial. Como anestesiólogos sabemos que ajustar frecuentemente la dosis de acuerdo a la respuesta del metabolismo del paciente permite alcanzar niveles óptimos para mayor seguridad del paciente. Después de investigar las principales limitaciones que un anestesiólogo tiene a la hora de suministrar la anestesia intravenosa, se desarrollaron los sistemas en asa cerrada, los cuales permiten controlar de forma precisa y personalizada la anestesia intravenosa, de acuerdo al requerimiento de cada paciente, e incluyendo los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos de hipnóticos y opioides. Basado en estos modelos, se calcula la dosis inicial y se envía la orden a la bomba perfusora. Rápidamente, el sistema analiza la profundidad anestésica del paciente y recalcula las nuevas dosis, obteniendo un menor tiempo para la respuesta y mayor estabilidad en el paciente. De esta manera logramos: primero, optimización de la dosificación, con mejores niveles de seguridad y consistencia en el consumo de fármacos.
Segundo, facilidad y rapidez del anestesiólogo para implementar las técnicas de anestesia intravenosa. Tercero, estandarización de variables objetivas, mayor consistencia en la práctica anestesiológica y mejores desenlaces clínicos. Los algoritmos de control inteligente permiten mantener de forma continua el estado óptimo anestésico en un ambiente multivariable, complejo y con alta presión por los resultados. Tomar decisiones objetivas es un reto. Los sistemas inteligentes para administrar anestesia intravenosa permiten a los anestesiólogos tomar mejores decisiones y con mayor rapidez. La anestesia nasa cerrada es anestesia de precisión y personalizada. Y es que la anestesia total intravenosa ha mostrado muchos beneficios en los desenlaces perioperatorios de los pacientes. Esta es una de las actualizaciones, una revisión de anestesia en la que encontramos esos beneficios de administrar anestesia total intravenosa en los pacientes en la calidad de la atención. Y es que sabemos que mantiene la autorregulación cerebral, que los desenlaces en el sistema renal son mejores, que disminuye la incidencia de náusea y vómito posoperatorio, pero que también tiene muchos beneficios la administración de propofol frente a los halogenados en el sistema inmune y en esa disminución de ese proceso inflamatorio posoperatorio de los pacientes. Y otros de los desenlaces en calidad es la disminución de dolor posoperatorio y la disminución y la incidencia de dolor crónico posoperatorio. Algo muy importante es la administración de anestesia intravenosa en los pacientes oncológicos porque disminuye la recurrencia libre de enfermedad y en los pacientes ancianos disminuye el deterioro cognitivo posoperatorio y la incidencia de delirio. Entonces, a través de la inteligencia artificial y de las innovaciones tecnológicas, se desarrolló este software y esta manera de administrar anestesia total intravenosa, que lo que pretende es ser más eficaz, ser personalizada y mejorar la calidad de la atención. Y es una mezcla de innovación tecnológica con las herramientas de inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial en la medicina es una de las tendencias tecnológicas con más fuerza que está teniendo entre las innovaciones digitales. Lo que nosotros desarrollamos es un sistema de nasa cerrada en la que un controlador o microprocesador entrega los medicamentos al paciente de manera individualizada, basada en una señal de entrada y retroalimentación, que lo que hace es que la computadora regula la cantidad de droga enviada por la bomba al paciente de acuerdo a la respuesta de los cambios hemodinámicos y de profundidad anestésica de ese paciente y hace que sea individualizada. Entonces iniciamos una anestesia con una concentración plasmática objetivo, tenemos un software con una unidad de procesamiento y un controlador que es automático, que controla de manera automática las bombas de infusión sin inferencia del anestesiólogo, que depende de ese monitoreo de la profundidad anestésica y de las variables hemodinámicas del paciente y de acuerdo al comportamiento de ese paciente se le administra. Entonces los modelos fisiológicos adaptativos son más eficaces y precisos. Tenemos un controlador que calcula el vector de las velocidades y tiene un protocolo que comunica con las bombas y define y ajusta las velocidades de infusión. Y esas decisiones las toma cada 2 minutos, pero el análisis de datos lo hace cada 10 segundos. Y él evalúa las diferencias entre el valor de la profundidad anestésica y de la señal electroencefalográfica. Entonces, si un paciente está en un estado de hipnosis profunda, está con mayor dosis anestésica de la que requiere, el sistema detecta, disminuye la concentración y disminuye la velocidad o la cantidad de droga entregada al paciente. Y lo mismo el sistema si él es capaz de reconocer que el paciente está con poca dosis, con inadecuada profundidad, subanestesiado, por así decirlo, y analiza esas ondas de electroencefalograma y aumenta la concentración en sitio-efecto y la cantidad de medicamento a administrar. Entonces, este desarrollo de inteligencia artificial es capaz de analizar los datos electroencefalográficos y hemodinámicos, obtiene esa información y a partir de esta información y unos algoritmos toma decisiones, realiza un ajuste de los anestésicos
de manera mucho más exacta, objetiva, individualizada, basada en esos cálculos computacionales. Esta es la interfase que tenemos, es una tableta en la que colocamos la información del paciente, los datos de sexo, edad, peso y estatura necesario para administrar anestesia total intravenosa. Elegimos los fármacos, lo más frecuente es que usemos propofol y remifentanil, pero tenemos también disponibilidad de administrar desmetomidina, lidocaína, ketamina. Incluimos el modo de infusión, el modelo farmacocinético, la concentración, la manera que está diluido el medicamento y definimos unos targets iniciales. Y en esa otra interfase podemos ver las velocidades de infusión, la cantidad de medicamento infundido, las variables hemodinámicas de frecuencia cardíaca, de presión arterial media y el monitoreo de la profundidad anestésica en el paciente. Y nos da información respecto al modelo compartimental, respecto al momento de inducción o mantenimiento. Podemos saber en cuánto tiempo va a despertar el paciente de acuerdo a unas predicciones. Incluso ya hemos incluido score de dolor para el paciente. Entonces, este software de inteligencia artificial ajusta la medicación para obtener los mejores resultados mediante ese análisis hemodinámico y de la profundidad. Es una personalización de los tratamientos anestésicos. Y esto empezó en el 2007 con la incorporación del estudio de los modelos matemáticos. Posteriormente se incluyeron las bombas de Target Control Infusion. Luego se hizo en el año 2010 el primer caso clínico solamente con un medicamento, propofol, en asa abierto. Luego ya en el 2011 en asa cerrada, que se publicó hacia el año 2013. En el 2013 se hizo la primera serie de casos de esta experiencia exitosa y fue publicada en el Congreso Nacional de Anestesiología. En el año 2014 ya se incluyeron los dos medicamentos, tanto remifentanil como propofol, y se hizo otra serie de casos. Para el año 2015 ya se desarrolló un ensayo clínico controlado que fue presentado en el Congreso Mundial de Anestesiología. Luego en el año 2016 se hizo la solicitud de la patente y se hizo ya para el año 2017 un estudio multicéntrico en 3 ciudades de Colombia, Medellín, Bogotá y Manizales. Luego para el año 2019 se tuvo la aprobación del INVIMA. En este momento se hizo solicitud a la FDA y próximamente tenemos el desarrollo de Deep Learning con un simulador de anestesia total intravenosa. Y lo que se ha demostrado es que es seguro y eficaz y que tiene un buen desempeño técnico, pero que la efectividad es dependiente de la señal electrofisiológica que lo retroalimenta. Se necesita un buen monitoreo de profundidad anestésica y de variables hemodinámicas. Por eso, en los últimos trabajos nos hemos aliado con Máximo y con el monitoreo de PCI o índice de profundidad basado en el monitor de SedLine. Al comienzo lo hacíamos con BIS. Entonces, el desarrollo ha sido de un sistema de administración, primero el reporte de casos, luego la serie de casos prospectiva, el ensayo clínico controlado, y ahora incorporamos el conjunto de densidad espectral, que es la representación gráfica de las ondas electroencefalográficas con un monitoreo bilateral de electroencefalográfico de 4 canales que nos permite tener un índice del estado del paciente, un número. Sabemos que entre 25 y 50 tenemos un paciente que está bien anestesiado y además tenemos esa representación gráfica en la densidad espectral del efecto de los agentes anestésicos en el cerebro de manera bilateral, y esto está muy relacionado con los desenlaces y con la supresión del electroencefalograma, muy importante en la calidad y en el delirio posoperatorio. Esta es la primera publicación, luego tuvimos la segunda, luego la presentación del trabajo en el Congreso Latinoamericano, y esta es la última publicación en la que ya es mucho más exacta la manera como se administra remifentanil y propofol y se da al paciente lo que necesita de acuerdo a sus condiciones mediante la integración del monitoreo
a unos sistemas de perfusión guiados por objetivos con la incorporación de la inteligencia artificial. Y es que en el mundo la anestesia total intravenosa es la tendencia, que tiene beneficios sobre las técnicas volátiles, tanto en náusea y vómito posoperatorio como puntuación de dolor. Puntúa mucho más alto la anestesia total intravenosa en la calidad de los estudios de recuperación de los pacientes. Ya sabemos que ofrece mejores condiciones quirúrgicas intraoperatorias en los pacientes con cáncer e incluso puede conferir una ventaja de supervivencia. Es simple, facilita la administración de anestesia total intravenosa, da una dosificación más exacta, tenemos un mejor control de la profundidad, tenemos un mejor comportamiento hemodinámico en el paciente, mejora la seguridad, tiene un chequeo cada 10 segundos de las variables hemodinámicas del paciente y eso al final se representa en calidad de anestesia, en una mayor estabilidad cardiovascular, en un despertar que es mucho más predecible, incrementa el recambio de salas, incrementa la productividad, disminuye el consumo de anestésicos, no hay contaminación de las salas ni liberación a la capa de ozono de halogenados, mejora la recuperación anestésica, disminuye náusea y vómito posoperatorio y esto es como los desenlaces que hemos podido encontrar incorporando esta inteligencia artificial en la calidad de anestesia de los pacientes. Lo que encontramos es que esta herramienta es segura, con mínimos cambios, se elimina rápido, los pacientes despiertan de una manera agradable y rápida, no tienen secreciones y tienen menos efectos crónicos. Y esta ha sido una experiencia exitosa en la que llevamos 12 años de desarrollo y que en este momento ya no solo la utilizamos en Medellín, en la IPS universitaria, que fue donde surgió este proyecto de manos de la Universidad de Antioquia, luego del Hospital Fundación San Vicente de Paúl y ahora incluso la tenemos en el Hospital Universitario del Valle, en Umbanaco, en Bogotá, en algunas instituciones y cada vez se utiliza más y podemos incorporar esta inteligencia artificial que está al alcance de cualquier quirófano, de cualquier sala de cirugía del país y próximamente pues estará disponible en Centroamérica. Muchísimas gracias, esta era la experiencia exitosa.